Bendigo al Señor por darme este privilegio de compartir este tiempo y sobre todo, ¿no?, el análisis, la exposición de las Sagradas Escrituras. El profeta Nahum es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Él fue enviado a dar un mensaje de juicio contra una nación pagana en el Antiguo Testamento. En medio de ese mensaje devastador de la ira de Dios sobre esa nación, producto de sus múltiples pecados, el profeta Nahum hace un alto y nos da una descripción triple de Dios. Nahum nos va a hablar de las características de Dios. En el capítulo 1, en el verso 7 de su libro, Nahum nos dice que Dios es bueno, que Dios es una fortaleza en el día de la angustia y que Él conoce a todos aquellos que en Él confían. Permítame hablar, desglosar estas tres verdades que Nahum habla con respecto al carácter, a la personalidad de Dios. En primer lugar, Nahum dice que Dios es bueno. La Biblia nos va a decir las muchas razones por las cuales Nahum habla esta verdad. Por ejemplo, si hablamos del carácter, de la personalidad de Dios, ese carácter, esa personalidad está saturada por la bondad. Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, si nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a dar una piedra, si nos pide un huevo, no le vamos a dar nosotros una serpiente, un escorpión. Bueno, si nosotros siendo malos deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios es bueno? Entonces, el carácter, la personalidad de Dios es la bondad. De hecho, también la Biblia nos dice que Dios es bueno por todas las cosas creadas. Cuando usted lee el primer capítulo del libro de Génesis, usted encontrará que después de cada acto creativo de Dios, hay como especie de un estribillo que dice que Dios vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Cada una de las cosas creadas nos testifican de la bondad de Dios. El sol, la luna, las estrellas, los ríos, los mares, las montañas, los árboles, los animales, cada uno de ellos nos testifican de la bondad de nuestro Dios. Pero la Biblia también menciona que Dios es bueno por sus dádivas. El apóstol Santiago mencionó que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Entre esas dádivas podemos hablar de la familia. La familia, por muy imperfecta que ésta sea, es una manifestación de la bondad de Dios. Tener un papá, una mamá, hermanos, parientes, amigos, esa es una manifestación de la bondad de Dios. El trabajo también, aunque a veces se piensa que el trabajo es producto de las consecuencias del pecado, pero no, realmente el pecado trajo otras consecuencias, pero el trabajo es producto de la bondad de Dios. Antes de que Adán y Eva pecaron, ellos tenían la responsabilidad de trabajar. El trabajo es una bendición de Dios para nuestras vidas, nuestra familia, la sociedad. Pero la Biblia también menciona que Dios es bueno al hablar de sus dádivas. Por ejemplo, podemos hablar de las cosas que usted y yo disfrutamos a diario, por ejemplo, el descanso, la comida, las frutas, el agua que Dios nos provee. Es una manifestación de su bondad también. Pero permítame decirle que todas estas manifestaciones de la bondad de Dios resultan cortas, opacas, en comparación con la más grande manifestación de la bondad de Dios. Esa bondad se refleja, se manifiesta en todo su esplendor cuando vemos a Jesús muriendo
en una cruz por nosotros. Ahí está, con mayor claridad manifestada la bondad de Dios. Por eso es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El darnos a su Hijo en propiciación por nuestros pecados es la más grande, la más sublime manifestación de la bondad de Dios. Pero Nahum también nos dice que Dios es una fortaleza en el día de la angustia. Y permítame decirles, mis amados, que todos nosotros, creyentes, no creyentes, ricos, pobres, letrados, analfabetos, blancos, negros, todos los seres humanos pasamos por días de angustia. ¿Qué hacer en esos días de angustia? Lamentablemente muchas personas se refugian en el alcohol, en las drogas, otros toman la fatal decisión de suicidarse. Pero la Biblia menciona que Dios es una fortaleza en el día de la angustia. Para el débil, Dios es una fortaleza. Para el que está sin esperanza, Dios es una fortaleza. Para el que está completamente derrotado, Dios es una fortaleza. Para el que no tiene fuerza, no tiene ánimo, Dios es una fortaleza en el día de la angustia. Finalmente, Nahum nos dice que Dios conoce a todos aquellos que en Él confían. Lo más inteligente que puede hacer el ser humano es confiar en Dios. Los políticos, las personas, los amigos fallan, pero Dios jamás falla. Él es fiel y verdadero. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre y pone en la carne del hombre su confianza. Mas bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay una metáfora en la Biblia sobre la confianza en Dios. Hay una montaña alrededor de Jerusalén y dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Aquí nuestra ciudad tiene varias montañas alrededor y esas montañas están allí desde hace mucho tiempo, no se mueven, se mantienen inalterables. Así es todo aquel que pone su confianza en el Señor. Aquel que confía en el Señor jamás será avergonzado. Por lo tanto, mi amado amigo que me escucha en esta hora, quiero dirigir a usted estas palabras en esta hora. Dios es bueno. Sí, su bondad es eterna, es infinita, hasta el punto que no escatimó ni a su propio Hijo al darlo en propiciación por sus pecados. Dios es una fortaleza a usted que está con los hombros caídos, sin esperanza, sin fe, sin ánimo. Dios es una fortaleza en medio de esa tribulación que usted está viviendo. Y Dios conoce, Dios se relaciona con aquellas personas que en Él confían. Ponga su confianza en Dios. Rinda su vida a Cristo. Reconózcalo como su Señor. Permita que Él sea el dueño de su vida. Y le garantizo que su vida jamás volverá a ser la misma. Le invito a que se rinda a Jesús en esta hora. Que lo reconozca como su Señor a través de esta oración. Diga conmigo, Jesús, me postro ante ti en esta hora para reconocerte como mi amo, mi dueño, mi Señor. Te entrego mi vida, mis fracasos, mis decepciones, mis pecados, mis derrotas. Jesús, lava mis derrotas y mis pecados en tu sangre. Te recibo en esta hora como mi Señor. Quiero a partir de hoy amarte, servirte, obedecerte. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, háganoslo saber.
escríbanos aquí en el Facebook y estaremos orando por usted. Y a usted, mi amado hermano, que ha escuchado esta predicación, le ruego, compártala. Compártala con la única finalidad de que Cristo sea proclamado. Eso es lo que nosotros deseamos, hablar solamente de Cristo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.